Hola amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo video de Centro Espiritual Umbanda Camino de Luz. Hoy vamos a hablar sobre Umbanda. ¿Cuál es su origen? Algunas personas dicen que es africana, otras personas dicen que es brasilero. Hay una controversia sobre eso específicamente. ¿Cuál es el origen de Umbanda? Ese va a ser el tema de hoy. Bueno, bien, entonces, ¿cómo sería esto? Dijimos que la controversia está en que si el origen es africano o brasilero. Para algunos, Umbanda es brasilero y para otros es africano. No radica en realidad ahí el problema, sino más bien en intentar mantener lo tradicional y no evangelizarlo. Algunos dicen lo tradicional y no emblanquecer la religión. Una total pavada, porque la religión es espiritual. No tiene color, no tiene clase, no tiene país, no tiene nada. Un espíritu no tiene nada de conexión con lo que nosotros denominamos países, fronteras, culturas, formas. Ese es principalmente el problema. Tradición, mantener la parte negra viva contra evangelizar miércoles que me cuesta esa palabra, emblanquecer la religión, hacerla más blanca. Ese me parece que es principalmente el problema. Pero tenemos un error de base, simple y sencillo. Umbanda, cuyo nombre aparece alrededor de 1907, con la llegada del caboclo de las 7 encrucijadas, de Celio Fernández de Moraes, pero que en ese momento no se entendía muy bien lo que dijo, pero que después en un concilio se quedó como Umbanda. Los detractores de la parte de Umbanda brasilera, que dicen Umbanda es africana, toman la palabra Mbanda, con M empieza, que el idioma es bantú, es correcto. Esa palabra es bantú, es africana, y el significado de esa palabra es el arte de curar. Quien utilizaba ese cargo, ese nombre, eran los quimbandas, que eran como los médicos brujos, los payés de acá, del litoral nuestro. Ahora, el arte de curar existió en todas las civilizaciones, llamado de una forma o de otra. Las cosas que hacían en África no tienen absolutamente nada que ver con lo que hacen acá en América. Entonces, ¿por qué dicen que Umbanda es origen africano? ¿Por Mbanda? Si no tiene nada que ver. Se toman algunas palabras, sí, se tomaron algunas palabras de origen africano, de distintas naciones africanas. ¿Por qué? Porque el origen de una o de otra forma y a través del tiempo fue mezclándose las cosas. Pero ni siquiera los que hacen orishá, que es origen africano, o lo que hacen Inkisi, que es origen africano, o cualquiera de las otras ramas, no tiene nada que ver con lo que hacen en África.
por más que lleven los mismos nombres de esas naciones de donde salieron originalmente esas formas de religión. Ni siquiera los que hacen candomblé, que son los más tradicionalistas de todos, tiene algo que ver con lo que hacen en África. En África se hacía de una forma y en América se hace de otra. Por eso mismo es que se dice que las religiones que se practican en América, o vamos a decir, para ser más exactos, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Argentina, son diásporas. Diáspora, el significado de la palabra diáspora es dispersión. Cuando los africanos vienen como esclavos a América, se dispersaron por todo el continente, por muchos lugares. Cada uno pudo mantener su forma de religión de acuerdo a las posibilidades materiales y posibilidades culturales que le tocaba vivir en ese momento. En algunos casos se mantuvieron, la mayoría, muchos quedaron atrás, muchos se mezclaron. Entonces, diáspora es lo que se hace acá en América. No es la religión original. Ni siquiera los que hacen Orishá, Inkisi, hacen la religión original africana. Agarrás a un africano en este momento y agarrás a uno de acá de América que supuestamente hacen lo mismo y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, si Umbanda se toma para la mayoría de la gente que en 1907 inicia, que alrededor del 53 en ese congreso que se hizo, se toma como palabra oficial Umbanda. ¿Por qué tenemos que decir que su origen es africano? La religión, los espíritus no tienen nacionalidad, no tienen una cultura, un arraigamiento a una tierra específica. El mundo espiritual no tiene un lugar físico. Entonces, ni africano, ni americano, ni chino, ni nada. El mundo espiritual es completo y es universal. Todos los espíritus de las distintas naciones que vivieron en esta tierra pueden llegar a Umbanda y trabajar. Todo el conocimiento de cada uno de ellos se comparte. Y lo que hace uno lo puede hacer el otro. Ni brasilera, ni africana. Universal. Se inicia en Brasil, no en África. Umbanda se inicia en Brasil como forma. El origen de la palabra no es africano. Umbanda no es lo mismo que Umbanda. Umbanda es el arte de curar. Nada que ver con Umbanda. Entonces, para la gente que le quiere dar el origen negro a la religión, que no se preocupe tanto en discutir, porque no estamos evangelizando la religión, no estamos emblanqueciendo la religión, estamos haciendo una religión que es espiritual, ni blanca, ni negra, ni roja, ni amarilla. El espíritu no tiene color. A ver, gente, no quieras meter algo dentro de la religión que no es la realidad. La religión empieza Umbanda en Brasil, no en África. En África se hacía otra cosa. En América inicia esta forma. En Brasil inicia esta forma llamada Umbanda.
Algunos me van a decir, para, porque ya los espíritus, las entidades llegaban en los negros, en las macumbas cariocas, antes de 1907, o sea que no estoy hablando de eso, las entidades siempre llegaron. Se dice que en 1907 se terminó de organizar todo y se le dio un formato de religión. Nada más que eso. Se le dio un formato de religión. Antes llegaban. Las entidades llegaban. Antes, como siempre llegaron, dependiendo de la forma, dependiendo del lugar, pero siempre estuvieron nuestras entidades trabajando con el hombre. Con un formato de religión, se dice que a partir de esa fecha. Entonces, África, Brasil, China, si querés, me da exactamente igual. La religión inicia en Brasil, pero la religión es espiritual y eso no tiene lugar físico. Espero se haya entendido. Entonces, Saraba a todos. Hasta la próxima.